día daré uso de la palabra al maestro Gilberto y al maestro Terrones para que intervengan ustedes, por favor. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta mesa. Me siento muy honrado de que hayas hecho este evento y que nos haya considerado para hacerlo. El tema es en verdad importante. Como comentó el maestro Rodolfo en mi TikTok, puse un extracto de la sesión del 26 de enero de 2015, en donde se resolvía la contradicción de tesis 38-2014. Y allí el ministro José Ramón Cosío decía que interpretaba del proyecto de Arturo Saldívar que ahora el amparo procedía en contra de sentencias de primera instancia. Y en la réplica, el ministro Arturo Saldívar le dijo: no sé de dónde interpretas esto, con todo respeto, mi proyecto no dice eso. ¿Por qué di a conocer esa cuestión? Porque el tema no es claro. Incluso el mismo ministro Cosío refirió que la nueva redacción daba pie a muchas interpretaciones y que debía optarse por una interpretación que él denominó como inclusión, no recuerdo el nombre, pero le dio un nombre específico que tenía que darse. En ese tenor, cuando yo oí esta propuesta de que procedía el amparo sin agotar, mi primera reacción fue decir que estaban equivocados. Sin embargo, tenemos que considerar que la redacción del artículo 107 constitucional cambió con la reforma de 2011 y que en esta sesión que le referí, que es la contradicción de tesis, se abandonó la jurisprudencia de 2003, que decía: definitividad en amparo directo. Este principio exige para la procedencia del juicio que se agoten previamente los recursos ordinarios procedentes en contra de la sentencia o de la resolución que pone fin al juicio. Esa sesión, si vemos la sesión plenaria del 26 de enero de 2015, quedó abandonada para la nueva ley porque cambió drásticamente la redacción del artículo constitucional. Y cambió a tal modo que el concepto de sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo directo pues ya no es el mismo. Recordemos que antes el concepto de sentencia definitiva era la que se daba y en contra de la que no procedía medio de defensa alguno. Ahora ya no lo es. Ahora la sentencia definitiva es la que resuelve el juicio, nada más, así a secas. De tal modo que en esa contradicción de tesis tomaron como acto reclamado ese y dijeron: los tribunales colegiados son competentes para conocer de las demandas de amparo directo promovidos en contra de sentencias no recurridas. Pero solo hablaron de competencia. El tema de procedencia quedó en el aire, pero sí dijeron que se necesitaba una nueva interpretación del artículo 107 constitucional. Y lo que planteó el maestro Israel pues merece una respuesta, que no es otra cosa que decir: la apelación en contra de una sentencia condenatoria puede entrar dentro de los presupuestos de excepción del párrafo cuarto de la fracción tercera, inciso A del artículo 107 constitucional. ¿Puede o no puede? Y resulta que con este cambio de reformas podemos llegar a la conclusión de que sí puede entrar en esa materia de excepción. ¿Cuáles serían los requisitos para que un recurso pueda ser materia de excepción en términos de ese párrafo? ¿Qué nos dice el párrafo? Que debes agotar los medios de defensa ordinarios, que era la preparación de violaciones, durante la tramitación del juicio por medio del recurso ordinario. El primer requisito para que un recurso pueda ser materia de excepción es que sea un medio de defensa ordinario. El segundo requisito es que sea procedente en contra de violaciones procesales. Y el tercer requisito es que se interponga durante el juicio. Pues resulta que la apelación en contra de sentencia ahora sí cumple esos tres requisitos. Es un recurso ordinario, es un recurso que se usa para combatir violaciones procesales y aparte es un recurso que se tramita durante
la tramitación del juicio. ¿Por qué durante la tramitación del juicio? Pues porque debemos entender que la tramitación del juicio acaba cuando la sentencia causa ejecutoria. No cuando se da la de primera instancia, sino cuando esta causa ejecutoria. Y como esa apelación se interpone dentro de la tramitación del juicio, pues puede entrar en la materia de excepción que propuso el maestro Israel. Y se dice que ahí termina el juicio porque hay violaciones procesales también en la alzada. En segunda instancia hay violaciones procesales. Por lo tanto, no podemos decir que el juicio termine con el dictado de la sentencia de primera instancia. Pero ya vimos que sí podría ser materia de excepción. Luego tenemos el párrafo precedente que nos dice: hay obligación de agotar los recursos en contra de la sentencia definitiva, salvo que la ley ordinaria plantee la renuncia del recurso. Y yo arribo una solución muy sencilla. Si la propia Constitución te está diciendo que puedes renunciar al recurso, si la ley ordinaria te lo permite, por mayoría de razón puedes renunciar al recurso si la propia Constitución te lo permite. Esa sería la interpretación más acorde, el término renuncia en una cuestión muy, muy amplia. Pero luego nos encontramos con otro obstáculo, que es el artículo 61, fracción 18, inciso B, que nos dice que nos podemos saltar la definitividad, sí, cuando hay actos que importen o que afecten la libertad, hecha la excepción de la sentencia definitiva. Pero como la excepción la extraemos de la misma Constitución, ya no tendría operancia lo que dice la ley de amparo. Y no obstante, tampoco es aplicable a mi juicio, porque una restricción de derechos no puede interpretarse en términos amplios, sino solo en los términos que ella misma regula. Si el artículo 61 nos habla que la excepción de la excepción solo aplica en actos que afecten la libertad personal, no podemos aplicarlo para todos, sino contra actos que afecten la libertad personal. Resulta que nosotros estamos invocando actos que son violaciones procesales en términos del párrafo cuarto, inciso A de la fracción tercera del 107. Por eso no es exactamente aplicable. Y aparte, a mi juicio, esa excepción la extraemos de la Constitución. Y eso se puede hacer, esta interpretación, disculpen. Uno, porque ya se abandonó la jurisprudencia de 2003, porque cambió el concepto de sentencia definitiva y porque los mismos ministros en esa sesión del 38 exhibieron que no es claro la porción constitucional que definieron. Aparte, sobre el tema, si la apelación en contra de sentencia definitiva puede ser materia de excepción o no en términos del párrafo cuarto, pues resulta que no hay jurisprudencia de la Corte, no hay un pronunciamiento de la Corte que nos diga que eso no se puede. Y es lo que yo propongo. Incluso escribí un artículo para una revista digital, Noticia Criminis, que habla de estas cuestiones y de que sí es viable hacer esta interpretación. Aparte, también es acorde con el texto constitucional, porque pues siempre nos ha dicho, puedes hacer valer violaciones en el directo, ya sea que ocurran en la sentencia o que ocurran durante la tramitación del juicio. Esta interpretación hace extensivo eso. ¿Qué se propone? Que proceda un amparo únicamente en contra de violaciones procesales. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Porque les pongo un ejemplo. Imaginemos un procesado que tuvo una defensa terrible y el juez nunca revocó, y ese mismo defensor promovió fuera de tiempo la apelación. Ya no hay nada que hacer. ¿Y qué pasa si sí le informó el juez las consecuencias de no apelar? No se podría revisar